Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Sentires y Saberes del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión estamos iniciando una serie de entrevistas este año 2021 con un compañero, educador popular, académico. Ya él les contará, digamos, qué otras cosas más tiene, pero digamos, de lo que más me gusta apreciar es de un gran amigo, Joao Colares, compañero brasileño. Yo, más bien, te introduzco de una vez. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Y te pediría para todas aquellas personas que no te conocen, que nos comentes un poco de dónde vienes, qué intereses has tenido y tienes en este momento. Hola Luis, mucho gusto estar acá contigo, con ustedes. Muchas gracias al Observatorio de Bienes Comunes por la invitación. Yo soy João Colares, educador popular. Yo vivo en Belém, que es una ciudad en el norte de Brasil, en la región amazónica. Acá yo trabajo con educación popular en comunidades populares de Belém y comunidades rurales también del estado de Pará. Y yo hago parte de algunos colectivos y movimientos relacionados a la educación popular, localmente al Núcleo de Educación Popular Paulo Freire, que es un núcleo que hace 25 años desarrolla acciones de enseñanza, investigación y extensión en educación popular. Está involucrado a la Universidad del Estado de Pará, donde yo soy profesor también. Yo hago parte de la Cátedra Paulo Freire de la Amazonía, que es un espacio de articulación de educadoras, educadores populares, investigadoras, investigadores en este campo, no solo del Estado de Pará, también de otros estados y ciudades de la región amazónica. También hago parte del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Y estoy en este momento haciendo una construcción con países africanos de habla oficial portuguesa, construyendo junto con ellos una red internacional de educación popular, Conexiones Brasil-África, que envolve países como Angola, no sé si diré correctamente en español, pero Angola, Mozambique, Perfecto. Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. Y, bueno, más allá o articuladamente con este trabajo de educación popular, yo también coordino una red de investigación sobre pedagogías decoloniales en la Amazonía y también tiene presencia en varias universidades, articulación con movimientos sociales y estamos en la lucha por aquí, por la floresta, por los derechos humanos y por la educación para todos y todos. No, muchísimas gracias, Joao, por todo ese compromiso. Digamos que cotidianamente lo aplicas. Tal vez entrando en la conversación, para todos y todas que nos escuchan, Joao escribió un artículo, ya él les comentará un poco más sobre ecopedagogías y en el marco, digamos, de la pandemia que nos ha atravesado, digamos, desde distintas dimensiones a todos y todas. Pero te quería preguntar, digamos, ¿qué ha sucedido en las pedagogías? Son bastante diversas, digamos, es partiendo, digamos, ya de ese punto. Pero, digamos, ¿qué se manifiesta? Digamos, tal vez antes de entrar a ecopedagogías, digamos, ¿qué se manifiesta en las pedagogías? ¿Hay relaciones de poder o no hay relaciones de poder? En las pedagogías todo es horizontal y todos nos entendemos y nos queremos. Tal vez, si puedes ayudarnos, digamos, a todos y a todas aquellas que, como yo, digamos, no entendemos mucho, a ubicarnos en esa parte y cómo llegamos a las ecopedagogías. Ahora sí, cómo llegamos a las ecopedagogías. Bien, Paulo Freire, que es nuestro gran maestro de la educación, ¿no? Nos dice que la educación es esencialmente un acto político, así que no has
no hay una neutralidad en la educación. Entonces, necesariamente, en todos los tiempos históricos, hay siempre luchas sociales y luchas de posición en defensa de un proyecto de sociedad y de educación. En este marco, la pedagogía del oprimido, que es la pedagogía con la cual nosotros manejamos, es una pedagogía que lucha contra las pedagogías hegemónicas, que son las que históricamente han estado presentes en el sistema oficial de enseñanza y que reproduce estruturas históricas de dominación como el capitalismo, el colonialismo, el racismo, el patriarcado, ¿no? El capacitismo también, el sexismo y otras estructuras de dominación. En estos momentos que nosotros estamos viviendo, una de las pedagogías hegemónicas nosotros podríamos llamar de pedagogías neoliberales, porque son pedagogías orientadas hacia el mercado, que ve la educación no como un derecho, sino como un producto a venda. Entonces, a las personas que quieren tener educación, ellas deben comprar por la educación, como si estuviera en un mercado cualquier. Y nosotros defendemos la educación como un derecho social y como una herramienta fundamental de transformación social, de cambio social, para que la justicia pueda ser hecha en este mundo de tanta injusticia. Entonces, si la educación no es marcada por una neutralidad, si la educación es evidentemente un acto político, las pedagogías como un campo de reflexión crítica sobre estas prácticas formativas, las pedagogías también no pueden ser homogéneas, ellas son plurales y las pedagogías juegan papeles distintos conforme los actores y grupos sociales que disputan proyectos en la sociedad. Entonces, si partimos de este contexto que nos colocas, que nos describes muy bien, ¿cómo surgen estas ecopedagogías? Y tomándote pie de lo que me estás diciendo, ¿qué sujetos, digamos, estarían conformando, estarían practicando, estarían pensando, estarían haciendo en este campo de ecopedagogías? Bien, en este artículo que yo escribí cuando inició la pandemia, yo estaba en Sevilla, en España, y ustedes se recuerdan que España, luego de Italia, fue uno de los epicentros de la pandemia. Yo estaba justamente ahí cuando empezó y llegó a una situación crítica de confinamiento. Y yo comienzo a pensar sobre la educación, la pedagogía y qué significa producir conocimiento, qué significa pensar la educación en estos tiempos, ¿no? Marcados por la pandemia. Toda la cuestión ambiental relacionada con la ecología me viene muy fuerte en este momento, porque yo percibo que la pandemia eh, acaba por nos colocar en una posición de desacelerar el ritmo de consumación eh, o la velocidad con que desarrollábamos ciertas cosas. Aunque pasado el tiempo, nosotros ya, digamos, nos acostumbramos y ya estamos en un ritmo muy acelerado. Y yo diría que estamos en un ritmo aún más acelerado que antes, porque ahora ya no tenemos más límites de tiempo y parece que estamos a todo el tiempo disponibles porque estamos en casa. Pero el hecho de que estamos utilizando menos automóvil, menos vuelos de avión, enfim, menos producción de polución, esto me trae una cuestión que es la cuestión de las ecopedagogías.
Entonces yo me puse a estudiar sobre este asunto y, y leo un trabajo de Moacir Gadot del campo de la educación popular que nos informa que este concepto de la ecopedagogía fue creado en América Latina, ¿no? Por Francisco Gutiérrez y por Cruz Prado, vinculados al Instituto Latinoamericano de Pedagogía de la Comunicación, con sede en Costa Rica, incluso, ¿no? Por medio de un libro llamado Ecopedagogías y Ciudadanía Planetaria. Y una idea central de este libro es de que la ciudadanía planetaria va mucho allá de la ciudadanía ambiental, o sea, constituye una pedagogía de la vida con potencialidad de transformación estructural de las relaciones sociales. Entonces, esta pedagogía se aleja un poco o bastante del referencial antropocéntrico que también es dominante en la pedagogía, ¿no? Yo hablaba de la pedagogía como siendo racista, patriarcal, capitalista, colonialista, pero también esta pedagogía hegemónica es antropocéntrica. Y la noción de ecopedagogía nos plantea la necesidad de pensar en otros sujetos, otras sujetas, que es parte de tu pregunta, pero también en pensar que no solamente los seres humanos deben ser vistos como sujetos de derechos, también la naturaleza es un sujeto o una sujeta de derechos, ¿no? Entonces nos toca pensar la tierra de una forma más ampliada, como un ente vivo, como Gaia, como se dice, como Leonardo Boff eh, eh, dice, entre otros intelectuales. Entonces, en este sentido, las ecopedagogías, más allá de los seres humanos, considera todos los seres vivos, existentes y no vivos, existentes en la Tierra. Y cuanto a los seres humanos vivos, ¿no? Yo diría que, diferentemente de las pedagogías hegemónicas, es necesario que las ecopedagogías, para que sean transformadoras, considerem muito seriamente as pessoas e os grupos sociais que han sido históricamente explotados por la dominação. Y eso trae fundamentalmente para mí una reflexión sobre las personas y los grupos que históricamente han luchado por la existencia del planeta, por la defensa de la vida, como los grupos indígenas, como los pueblos de la floresta, como las poblaciones originarias de Abya Yala, que son los que luchan históricamente por la tierra, por la existencia planetaria, pero que, sin embargo, son exactamente los grupos más explotados y excluidos por las pedagogías antropocéntricas, patriarcales, moderno-coloniales. Yo aprovecho entonces para consultarte qué particularidades ves en estos sujetos y en estas sujetas, especialmente pensando, digamos, un poco para aquellas personas que nos ven y demás, que podrían sentirse identificadas, digamos, a nivel de, y esto lo quiero decir como en una visión, digamos, amplia, a nivel de metodologías, producción de conocimiento, eh, formas organizativas y demás, ¿cuáles particularidades crees que tienen estos sujetos y estas sujetas para, para efectivamente hacer referencia a esa otra educación, a esa otra pedagogía que disputa, digamos, lógicas, en todas estas lógicas dominantes, ¿no? Claro. Bueno, yo trabajo con la idea de que, aunque mucha gente no trabaje con el concepto de ecopedagogía o de ecopedagogías decoloniales, que vamos a profundizar más adelante, la concepción de ecopedagogía está presente como sabiduría, como lucha, como proceso organizativo,
como vivencia, como experiencia en distintas culturas de poblaciones originarias de Abya Yala, para hablar de esta parte del globo, ¿sí? E aún em modos distintos de sociabilidade, não? De movimentos sociais de resistência, em movimentos de educação popular, em processos de agroecologia, em processos de economia solidária ou de economias alternativas ao capitalismo predador. E se articula de alguma maneira a noção de bien vivir ou outras que são muito particulares de los pueblos originários de América Latina. Então, a mim me parece que, aunque a palavra não seja, digamos, muito conhecida por la gente em geral, se nós nos alejamos de los espaços acadêmicos e chegamos a donde el pueblo está, especialmente los pueblos que están luchando hace muchos siglos por la manutención de la floresta, de la, en fin, de la supervivencia del planeta, la noción de ecopedagogía como una educación que forma las personas para cuidar del planeta como casa común. A mí me parece que esta noción ya está presente hace siglos en la lucha de los pueblos, en la sabiduría de los pueblos. Entonces, es más do que una apuesta conceptual, es también un reconocimiento de los procesos de teorización y de los procesos de construcción del conocimiento que están presentes en las luchas, en las gramáticas, en el lenguaje del pueblo y de las personas que construyen otra educación. Yo aprovecho porque sé que, a diferencia de mí, tenés más conocimiento en esta parte. Y quería consultarte porque ya lo mencionaste y tal vez profundizar porque creo que ayudaría mucho, especialmente cuando mencionamos, y creo que vos lo explicitaste de una manera muy bien, cuando vemos más allá del mundo académico. Cuando hablamos de procesos decoloniales, que ya, digamos, lo decías, y que tiene que ver mucho, digamos, ahí cuando vos lo expliques, las personas van a entender muy bien cuando digo que ver más allá del mundo académico. No solo ahí, pero digamos, es tal vez una de las manifestaciones más claras y más evidentes coloniales. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo podrías explicarle a las personas? Porque muchos de estos movimientos, muchos de estos procesos lo viven en carne propia, las consecuencias del colonialismo. Pero digamos, estos procesos decoloniales apuntan hacia otro lado. Entonces, si podrías también, digamos, darnos ahí el pase para profundizar también por ese lado y que tiene un vínculo muy fuerte con todo lo que estás diciendo. Sí, de hecho, Luis, bueno, yo voy a traer una metáfora de Walter Mignolo, intelectual argentino, que es uno de los intelectuales vinculados al programa de investigación de la modernidad, colonialidad latinoamericana. Y para él, la modernidad es como una hidra, aquel ser mitológico que tiene muchas cabezas, y la modernidad sería como una hidra de 3 cabezas, pero solo una cabeza es visible y las otras 2 son ocultas. La cabeza visible de la modernidad es lo que él llama de su retórica salvacionista. O sea, nosotros cuando estudiamos modernidad entendemos que moderno es una cosa que supera el tradicional, que está relacionada al progreso, al desarrollo, al nuevo, al bienestar, a la ciencia, ¿no? A la superación de la obscuridad y todo. Eso es un discurso iluminista y que viene sustentando a lo largo del tiempo, y es la fase visible de la modernidad, ¿no? Que pone Europa como centro del mundo, incluso. Pero esta idea, esta concepción de modernidad no puede sostenerse sin que nosotros comprendamos que hay otra
cara, pero una cara o otra fase, pero una fase escondida de la modernidad, que es la colonialidad, ¿no? La colonialidad es constitutiva y no derivativa de la modernidad. O sea, Europa no sería centro del mundo si no fuera la conquista y la explotación de los pueblos de América, de África y de otros continentes. Eso a nivel no solamente de riqueza económica, pero también de producción intelectual. Mucho de lo que fue producido en Europa tiene que ver con saqueos intelectuales, que incluso están presentes hoy en día entre muchos progresistas eh, que hacen discursos muy revolucionarios, pero que en realidad reproducen lo que es dicho por intelectuales del pueblo que no tienen la voz y que no tienen expresión internacional, ¿no? Entonces, la colonialidad serían todas estas manifestaciones de poder asimétricas reproducidas por el sistema mundo moderno colonial que nace a partir del siglo XV y XVI, con la conquista de la América. Y la otra fase de la modernidad, que procura ser invisibilizada, pero que es bastante visible para nosotros, es la decolonialidad, que sería una energía de descontentamiento o una energía de resistencia, de, de tentativa de superación, de lucha contra la colonialidad como patrón de poder. Así que, aunque el concepto de colonialidad también sea reciente, sea de los años, de la tirada del siglo XX para el siglo XXI, la noción se refiere a un proceso de lucha muy más antiguo, ¿no? Que nace con la conquista de la América. La América no fue conquistada sin resistencia de los pueblos. Entonces, así como se implantó la modernidad, colonialidad con la conquista, también surge la decolonialidad como resistencia, tanto en el plano de las luchas en distintos niveles como en el plano del pensamiento también. Cuando hablamos, por ejemplo, del pensamiento decolonial o pensamientos decoloniales o pedagogías decoloniales, en el sentido de que son pensamientos y pedagogías que buscan superar las estructuras mentales, los conocimientos, las formas de producir eh, sabiduría, las formas de producir educación que reproducen las dominaciones estructurales de este modelo moderno colonial. Gracias, Joao. Ahí me permites dar un paso, porque todo esto que nos comentas, tanto digamos, desde el abordaje de las pedagogías más dominantes, pasando digamos, por las ecopedagogías y conociendo esa estructuración a través digamos, de todo el proceso de colonialidad y que de alguna o de otra manera digamos, fue estructurando el mundo tal y como lo tenemos en este momento. Se manifiesta de forma muy fuerte, digamos, de maneras muy diversas, como ya precisamente digamos, lo pudiste introducir. Quería preguntarte por un concepto que creo que en esta caracterización, digamos, del contexto actual, en donde ya lo mencionabas, capitalista, patriarcal, racista, colonial, sexista y otros muchos, y muchas características que le podríamos ir colocando por la vivencia de los distintos sujetos y sujetas, como mencionas. Hablas, y me interesaría porque creo que nos ayudaría a, a, a darle un cable tierra a una forma de operativizar estas manifestaciones y que en el artículo lo expresas muy, muy bien. Y son las políticas necropolíticas. Ahí, digamos, podrías ayudarnos
a esa caracterización que haces de, digamos, de una etapa neoliberal que estamos viviendo? Perfecto, Luis. Es muy importante, de hecho, hablar de las necropolíticas porque están involucradas a, al sistema neoliberal que yo hice referencia anteriormente y, de hecho, a todo lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Yo hablo desde un país donde la necropolítica es una realidad diaria. Y nosotros, que somos de América Latina, conocemos muy bien qué es día a día las necropolíticas. Entonces, antes de hablar propiamente, digamos, del concepto, yo diría el siguiente, que es muy duro lidiar con las necropolíticas porque son políticas orientadas hacia la muerte consciente, deliberada de personas y grupos sociales, especialmente aquellos que históricamente son sometidos a la dominación, ¿no? A los procesos de colonización y a las distintas colonialidades. En este momento vivimos tiempos de pandemia. ¿Quién son las personas más afectadas? Es verdad que el virus puede llegar a todos y a todas, pero ¿quién son las personas más afectadas? Son las personas más pobres, son las personas que no tienen derecho a la cuarentena porque necesitan salir a la calle para ganar su sustento. Son las mujeres. Aquí en Brasil, la primera persona que manifestó el coronavirus fue una que murió, aliás, fue una mujer negra que trabajaba como empleada doméstica en la casa de una persona que llegó de Europa y que de allá traje el virus. La, la, ¿cómo se dice en español? La patroa, la dueña de la casa. La dueña de la casa se trató, está bien, porque tiene derecho, tiene servicios de salud, puede pagar por eso, pero las personas más pobres no. En este momento mismo, acá en la Amazonía, yo no puedo dejar de mencionar con mucha tristeza lo que pasa en Manaus, que es una ciudad vecina que está en el estado del Amazonas. Mucha gente muriendo asfixia, Sí, sí. de asfixia porque no hay oxígeno para mantener las personas vivas en los hospitales. Entonces, no es una, dos, tres personas, son alas enteras, son sectores enteros de los hospitales que están muriendo de asfixia. Grupos indígenas también han se protegido por su propia parte, pero también por necropolíticas aplicadas por el gobierno genocida de Bolsonaro, por ejemplo. La protección no es suficiente de los pueblos. Falta, por ejemplo, comida a muchas comunidades indígenas, a muchas aldeas. ¿Por qué? Porque proyectos de mineración, porque proyectos de exploración de la tierra, proyectos de deforestación, proyectos de madereros ocupan ilegalmente las tierras de los indígenas y ellos, muchos grupos, ya no tienen más un río, por ejemplo, donde sacar un pez, un pescado con seguridad alimentaria. Y en ese sentido, los indígenas necesitan ir a las ciudades para buscar la alimentación y ahí se contagian. Y cuando regresan a sus comunidades no tienen servicios de salud. Entonces, essas necropolíticas não são por incompetência de los gobiernos, são necropolíticas orientadas hacia la muerte de grupos sociales. São necropolíticas orientadas, por exemplo, a la muerte de las personas más viejas, de los ancianos, porque ahí, por ejemplo, se puede
disminuir lo que llama de déficit de la previdencia o de la seguridad social. Y cuanto al concepto de necropolítica, yo trago de un filósofo africano, Achille Mbembe, que dice que experiencias contemporáneas de destrucción humana sugieren que es posible desarrollar una lectura de la política, de la soberanía y del sujeto diferente de la lectura que nosotros heredamos del discurso filosófico de la modernidad. Para él, en vez de considerar la razón verdad del sujeto, podemos mirar otras categorías fundadoras menos abstractas y más táctiles, como la vida y la muerte. Y él llama de necropolítica para las formas contemporáneas que subjugan, que submeten, ¿sí? ¿Se comprende? La vida al poder de la muerte. Y dice que el necropoder pone en funcionamiento, en marcha, una formación específica del terror. Eso es como conceptúa las necropolíticas y me parece que eso es lo que está sucediendo en nuestros países, no solo ahora, pero que se agudiza, se profundiza en estos momentos de pandemia. Aprovecho entonces para poder hacer esa articulación en este contexto, digamos, de políticas necropolíticas que en distintos niveles de todos nuestros territorios, nuestros países, nuestras regiones, estamos padeciendo. Las ecopedagogías, ¿dónde las estás viendo? Digamos, tanto por sujetos, sujetas y demás que están resistiendo, que están luchando, que están proponiendo. Bien, yo hago un ejercicio en este artículo de reflexión sobre las ecopedagogías decoloniales como siendo el fruto de la movilización popular y de lucha de los pueblos contra estas necropolíticas y a favor de una concepción de educación y de sociedad y de vida que sea más plural, abierta y que defienda el planeta Tierra y su supervivencia, ¿no? Más allá de este modelo antropocéntrico de civilización. Y yo conceptúo en este trabajo las ecopedagogías decoloniales como las sabidurías insurgentes y los modos de sociabilidad otros, ¿no? Críticos exactamente a este sistema mundo moderno colonial. Estas pedagogías están presentes en las cosmovisiones de las poblaciones originarias, en las luchas sociales, en las culturas populares de los movimientos sociales de resistencia, en los movimientos de educación popular en Abya Yala, África y otros continentes afectados por los fenómenos históricos del colonialismo y de la colonialidad. Estas pedagogías son decoloniales y yo pongo la palabra decolonial después de ecopedagogías de propósito para reafirmar que tiene un sentido de combate a los patrones del poder, como justamente ya hablamos, el colonialismo, el capitalismo, el racismo, el patriarcado, el sexismo, entre otros, que históricamente han contribuido para la subjugación de las poblaciones colonizadas. Y al enfrentar, creo yo, estos patrones de poder, las ecopedagogías decoloniales hacen un proceso de formación no solamente político, pero un proceso de formación ético, político, que educan a las personas para y por la sostenibilidad, por la educación como cuidado y por la práctica de bien vivir. Nosotros aprendimos con las concepciones neoliberales que debemos competir entre nosotros para ocupar espacios.
Eso hace parte de la lógica capitalista, de las necropolíticas, de las pedagogías hegemónicas. En el marco de las ecopedagogías, nosotros debemos trabajar con la noción de educación como cuidado. O sea, la educación que tenga como principio el cuidado de la tierra como casa común, donde todos habitamos, y del cuidado con la vida de todas las personas y con todas las formas de vida, no solamente humanas. A eso creo que son las ecopedagogías, y a mí essas ecopedagogias não foram inventadas em la academia. Nós estamos, digamos, escrevendo sobre elas, dando visibilidade, pero estas ecopedagogias estão presentes como sabedorias e como modos de vida em las luchas de los pueblos. No, muchas gracias, Joao. Como te comentaba antes o cuando te invité, el observatorio tiene como un compromiso hacer un espacio de diálogo permanente. Y te quería proponer lo siguiente, porque te imaginarás, esto se estará publicando en un momento distinto, las personas lo verán en momentos distintos en adelante, pero hay algo que es que no se pierde en el tiempo y que siempre nos ayuda a guiarnos, a encontrarnos, y son las preguntas. Cuando las personas se encuentren, digamos, de alguna o de otra manera con algo de esto, de las ecopedagogías, ya sea que lo vean en tu artículo, en algún sitio y demás, y como mismo me decías muy al inicio, todo proceso educativo es un proceso político, por ende hay que cuestionar lo que estemos viendo, porque no necesariamente, porque el concepto sea el mismo, el que lean o el que vean o el que les digan, no necesariamente podrá, digamos, corresponder. ¿Qué preguntas sugieres para digamos, las personas, los sujetos individuales o colectivos que les interese el tema, que sientan que de alguna u otra manera lo están practicando y quisieran profundizar más en ese pensar de esta manera? Gracias, Luis. De hecho, las preguntas nos hacen caminar siempre, ¿no? Y son muy importantes. Yo tengo muchas preguntas relacionadas a este tema. Yo diría dos o tres preguntas en este momento. Una sería cómo decolonizar la educación, las pedagogías, aprendiendo con los pueblos originarios, ¿no? Aprendiendo com suas sabedorias, com seus modos de vida, com suas culturas, a partir de suas lutas, a partir de seus territórios. A mim me parece que nós, digamos, da academia, hemos hecho um trabalho suficientemente bem, no sentido de etnografar o outro, as diferenças. Pero eu, quando escrevi este trabalho, eu escrevi motivado no a pensar as ecopedagogias a partir de uma etnografia sobre as religiões de matriz africana, porque este também é o tema que move parte do artículo, não? Como as ecopedagogias estão presentes em las religiões de matriz africana. Pero mi pregunta, mi cuestión no era hacer una etnografía tradicional, ¿no? De las religiones. Eso yo la hice incluso en el pasado y yo creo que es necesario y que es muy importante que continuemos haciendo. Pero a mí me parece clave en estos momentos indagar, ¿no? No solamente estudiar sobre las culturas distintas, pero cómo pensar a partir o desde las culturas, las sabidurías, ¿no? Las vidas, las formas de conocimiento distintos de las personas. Entonces, sobre este tema de las ecopedagogías, yo preguntaría cómo pensar las ecopedagogías desde las luchas, el lenguaje,
los movimientos y los cuerpos de las personas que enfrentan cotidianamente los procesos de dominación. Esta cuestión me parece fundamental. O sea, pensar las culturas como prácticas epistémicas, ellas mismas como prácticas epistémicas, y no como objetos del conocimiento para ser estudiadas por académicos. Me parece que este es un reto y un desafío muy importante. Otra cosa que me parece muy importante también es cómo producir conocimiento en diálogo, ¿no? En diálogo con estas sabidurías de los pueblos, pero en diálogo también con los discursos críticos producidos en la academia. Cómo producir diálogos entre saberes, ecologías entre saberes, y en ese proceso, como nosotros descolonizamos nuestra manera de escribir, por ejemplo, un artículo académico. A mí me tocó, por ejemplo, cuando yo escribía este trabajo, que yo debería hacer un ejercicio de escritura, de escrita diferente. Entonces yo trabajé con la noción de escrevivencia, no sé cómo se traduciría al español, pero es una noción de Conceição Evaristo, una escritora negra brasileña, escrevivencia, o sea, la idea de que la escrita parte de un cuerpo y de una vida. Entonces, no es una escrita que ignora la corporeidad, no. Las culturas indígenas, africanas, afro-brasileñas, que son muy fuertes aquí en Brasil y que están presentes en mi artículo cuando yo hablo de mí mismo como practicante de una religión afro-brasileña. Yo hablo de la corporalidad como un valor civilizatorio africano que necesita guiar nuestros procesos de conocimiento. Eso supera la dicotomía mente-cuerpo que está presente, ¿no?, en el pensamiento cartesiano, en las pedagogías tradicionales. Entonces, ¿cómo producir conocimiento a partir de la superación de estas dicotomías moderno-coloniales? ¿Cómo producir otras formas de escrita? ¿Cómo producir otras formas de compartir conocimiento? ¿Cómo producir conocimiento a partir del diálogo, a partir del sentimiento y no solamente a partir de la razón? ¿Cómo sentir pensar la pedagogía? En fin, son algunas cuestiones para nosotros continuarmos pensando y esperanzando juntos por una sociedad que sea justa para todas, todos y todas. No, muchísimas gracias, Joao. Sé que es injusto lo que te voy a pedir, pero sé que quedan muchos temas, quedan muchas cosas que podríamos abordar. No sé si quieres decir algo, digamos, algo que sientas de que hay que mencionar, hay que, hay que rescatar de todo lo que hemos conversado o de lo que no conversamos. Bueno, dos cosas solamente para finalizar. Estamos en 2021, es el año del centenario de Paulo Freire. A mí me parece muy importante hacer este registro porque sigue siendo un intelectual, un militante, ya no está eh, entre nos como una presencia corporal, digamos, pero su legado está así, muy vivo y muy presente. Y a mí me parece que la pedagogía de Paulo Freire es una contribución muy importante para pensar las ecopedagogías. Incluso Mossegadotti dice que las ecopedagogías serían, digamos, un capítulo de la pedagogía del oprimido, podrían ser un capítulo de la pedagogía del oprimido, porque es el planeta Tierra el gran sujeto oprimido hoy. Entonces, en el marco del pensamiento de Paulo Freire, yo creo que es necesario que nosotros profundicemos la lectura de sus obras y la militancia en la educación popular. Y el otro, para finalizar, sería solamente un mensaje de solidaridad, de
de acolhimento, de acolhimiento, ¿no? De cariño, de solidaridad, de afecto a todas las personas que están nos asistiendo, porque estamos viviendo momentos muy duros. Sabemos que mucha gente ha perdido la vida, muchas familias han perdido la vida y no creo que sea posible pensar la psicopedagogía sin un horizonte civilizatorio en el cual la solidaridad, la compasión por el otro, ¿no? La humildad sean los valores que guíen nuestros proyectos. Entonces, solamente un abrazo solidario y un abrazo muy fuerte, cariñoso a todos y a todos. Yo, ¿qué más decirte? Que muchas gracias. Yo creo que, A digamos, ti, Luis, gracias. por tu tiempo, por tu palabra, porque creo que va a nutrir muchísimo a las personas que nos lleguen a escuchar y que les va a abrir a través de esas preguntas, digamos, otras cuestiones que enriquezcan mucho su práctica, que enriquezcan mucho su pensamiento. Entonces, Joao, hasta la próxima y te mando un muy, muy fuerte abrazo desde Costa Rica. Un abrazo, Luis. Felicitaciones por el proyecto y sigamos en la lucha. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.